Listo. Pues bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Les voy a compartir pantalla. Y pues ya estamos en la sesión 8. Estamos todavía en el estilo literario de poesía. Y ahora vamos a ver la poesía que se encuentra dentro de los profetas. Mm, digamos que de por sí el estilo literario de la poesía requiere de meditación, requiere de tiempo. No es tan sencilla y como también ya se dieron cuenta, tiene una estructura muy definida de pareos, de encontrar las figuras retóricas, las imágenes que están ahí plasmadas, que son también eh, imágenes que nos encontramos en las historias, en la narrativa, que para entenderlas mejor sí ya hay que haber estado leyendo de la Biblia, si no, pues se nos van a pasar de largo y no vamos a entender a qué se refieren. De por sí la poesía es complicada, pero la poesía de los profetas todavía es un poco más complicada, es una poesía muy densa. Y si no tenemos idea de todo lo que ya hemos visto a través de este curso, no le vamos a entender, va a ser muy complicada. Y de hecho, es tan así que es muy raro cuando se cita alguna escritura de los profetas. Si no es una profecía mesiánica que hable de Jesús o algunas palabras que den como esperanza, no solemos usar los profetas. No se suelen predicar los profetas porque es complicado. O sea, hay que dar mucho contexto, hay que explicar ahí muchas ideas y si no tienes la preparación, pues se nos va a ir. Pero bueno, aquí andamos. Andamos revisando ahora los profetas. Les voy a hacer esto más grande. Formación espiritual en los estilos literarios. Estamos en el estilo literario de poesía. Esta es la última clase de este estilo literario y estamos revisando los profetas. Ya para este punto, pues bueno, ya debieron haber visto y escuchado todos estos videos. Los profetas. Vamos a ver por qué Dios designó a profetas para dar su mensaje. ¿Por qué no lo hizo directamente? Y esto está en Deuteronomio 18, con el contexto de lo que había pasado anteriormente en Éxodo acerca del monte Oreb. Cuando Dios le habló directamente a los israelitas, estos se llenaron de miedo. Y no era para menos, ¿no? Porque pues cuando Dios les habló directamente, tembló la tierra, había fuego en el monte Oreb, estaban los rayos, estaba la nube, o sea, pues era casi un cataclismo cuando Dios habló. Entonces, pues los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Moisés, oye, no, nos da mucho miedo que Dios nos hable directamente, mejor dile que hable a través de alguien. Y bajo ese contexto está hablando Moisés en esta escritura de Deuteronomio 18 y dice lo siguiente, mm, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan todo tipo de adivinadores, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no haya mandado a decir, morirá. Lo mismo sucederá al profeta que hable en nombre de otros dioses. Entonces, aquí es cuando explica a Moisés por qué Dios va a hablar a través de los profetas. Precisamente por este acontecimiento.
Menciono al principio, en otras naciones hay adivinadores con los cuales pues, las personas se acercan para consultar a sus dioses. Pero en mi caso no va a haber un adivinador, sino va a ser un profeta, alguien que va a hablar en mi nombre, que va a decir lo que yo quiero que diga. Esta idea del profeta se va a estar cumpliendo a partir de Moisés. Por decirlo de alguna manera, el primer gran profeta fue Moisés. Y de ahí los demás profetas van a ir surgiendo en diferentes periodos históricos. Este oficio del profeta es un oficio que es una sombra de lo que va a cumplir Jesús. Aquí, cuando se dice del profeta, es mm, gramaticalmente se le considera como como plural, se me fue el nombre. O sea que, aunque suena singular, se está refiriendo a un grupo plural. Es como, por ejemplo, cuando dices gente, la gente, no te estás refiriendo a una persona, sino cuando dices la gente, te estás refiriendo a un grupo de personas. Aquí cuando se dice que es el profeta, no se está refiriendo solamente a un profeta, sino se está refiriendo, digamos que a todos los que van a cumplir esa función de ser el profeta. Y también se está refiriendo a una sombra que va a representar Jesús, que va a ser más bien un oficio de los cuales va a venir a ser Jesús, que va a ser la del profeta. Y va a cumplir con eso. Va a decir y hacer lo que Dios dice, como es la función del profeta. Pero bueno, de aquí empieza la función del profeta. Y como les decía, pues empiezas desde el Éxodo con Moisés. No sé, no hubo como tal tantos profetas en la época de Moisés ni en la época de Josué. Donde empezaron a surgir muchos profetas fue a partir de que se hizo el reino de Israel. Eh, a par- digamos que el último gran juez y profeta que hubo en la época de los jueces fue Samuel. Y Samuel ungió a Saúl y Saúl ungió a David. Cuando estaba Samuel, pues ya, cuando estaba Saúl, pues ya estaba, todavía estaba Samuel. Pero después de que fue David, empezaron a surgir diferentes profetas en el reino de Israel. Digamos que cuando fue el periodo de los reinos de Israel y de Judá, hubo una expansión del mensaje profético y hubo muchos profetas. Y hubo también muchos falsos profetas en esa época. Y básicamente ellos le anunciaban diferentes reinos, principalmente al reino de Judá o al reino de Israel. Y uno que otro profeta iba a anunciarle a reinos extranjeros, como es el caso de Nínive, como es el caso de Babilonia. Pero bueno, en este periodo fue el auge del mensaje profético. Ahora, ¿cuál es el mensaje de los profetas? Su mensaje tiene la siguiente estructura. Primero iba el profeta y hacía una acusación. No iban de la nada, o sea, no iba como que, pues no tengo nada que hacer y pues voy a darle un mensaje divino a quien me escuche. No, ya existía un pecado o hay algo que transgredía el pacto de Dios por parte de alguna nación. Entonces, cuando sucedía eso y era consistente, era algo que ya seguía sucediendo como parte de la cultura de ese reino, iba el profeta y hacía la acusación de esa ruptura del pacto o de ese pecado, que era un pecado de todo el reino. Y esas acusaciones las encontramos comúnmente en los escritos de los profetas. Lo siguiente que hacía no solamente era hacer la acusación, sino era el llamado a volverse a Dios. Esto es lo que vamos a conocer como arrepentimiento. La acusación no solamente era para decir estás mal en esto, sino era estás mal en esto para que te arrepientas, para que corrijas el camino y te vuelvas a Dios. Aquí el concepto de arrepentimiento sí va encaminado a la idea de voltearse, de dar la vuelta y regresar hacia lo que es correcto
o regresar hacia quien te va a llevar a lo que es correcto, que es a Dios. Entonces, ese era el llamado. Estás mal en esto, pero puedes cambiar, puedes regresar a ir al camino correcto, puedes regresar hacia Dios. Y la tercera parte de la estructura es, pero si no te arrepientes, te va a pasar esto. Y es un llamado a que, a este concepto que se le va a llamar como el día del Señor. De si tú no te arrepientes, va a llegar un día entonces en que Dios se va a cansar de ser paciente contigo o va a dejar o va a terminar esa paciencia contigo y va a aplicar la justicia que corresponde. Ese día, cuando Dios venga, cuando nuestro Señor venga y aplique la justicia, se le conoce como el día del Señor. Entonces, el día del Señor tiene, digamos que dos emociones implícitas. Una, para aquellos que no se arrepienten y que rompieron el pacto de Dios, pues es un día de juicio. Es un día donde ellos van a responder por todas las acusaciones que se les están haciendo. Y la otra emoción que contiene el Día del Señor son aquellos que sufren injusticias y que buscan pacificar, que buscan hacer lo correcto a pesar de esas injusticias. Cuando llegue el Día del Señor, el día para ellos va a ser un día de regocijo, va a ser un día de alegría, porque ya va a ser el día cuando Dios va a hacer justicia. Pero en el entretanto, es cuando manda al profeta para que se arrepientan, para que la mayoría pueda salvarse, la mayoría de ese reino o inclusive el reino en sí pueda salvarse a través de un arrepentimiento de toda esa nación. Entonces, esta es la estructura comúnmente del mensaje profético. Ahora, vamos a detallar más características de los escritos de los profetas. Primero, los profetas eran portavoces de Dios, ya lo vimos. Dentro de la historia teológica, sus escritos muestran la visión de Dios. Es la palabra de Dios dentro de la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, pues toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo y la conocemos como que es la palabra de Dios. Pero dentro de los escritos proféticos, Dios habla directamente. En otros escritos llega a hablar Dios con alguna persona y dice algo muy concreto y se cumple y punto. Pero en el caso de los escritos proféticos, Dios se explaya, Dios habla y se explaya, no dice un mensaje concreto como tal, sino tal cual habla de un mensaje poético del cual pues es un mensaje muy completo. Entonces, en los escritos proféticos es donde más podemos encontrar que Dios va a estar hablando y es donde Dios va a estar hablando más. Entonces, si queremos realmente ver qué es lo que Dios dice directamente, lo vamos a encontrar dentro de los escritos proféticos. Y sí, no es tan sencillo de entender, era lo que les comentaba al principio. Pero bueno, yo creo que sí valdría la pena adentrarnos a estudiarlos un poco más. Eh, los profetas también podían predecir el futuro. Ya lo vimos, sí cumplían con esta parte de la adivinación. De hecho, los primeros profetas no se les conocía como profetas, se les conocía como videntes. Esto está en Primera de Samuel, así se le conocía a Samuel como el vidente. Y ya después ya tomaron el nombre de profetas. ¿Por qué se les conocía como videntes? Pues porque podían ver más allá lo que iba a pasar en el futuro y esto es gracias a lo que Dios les mostraba. Solían representar su mensaje. Muchos de los profetas no solamente decían lo que Dios quería, sino también lo vivían. Recuerden un poco la historia de Oseas, ¿no? Donde Dios le pidió que se casara con una persona que practicaba la prostitución y que de antemano le iba a decir que le decía que le iba a ser infiel. Entonces, no solamente era dar el mensaje, sino era vivirlo como si fuera una especie de dramatización
que representara el mensaje que Dios estaba dando. Lo mismo con Isaías cuando se desnudó y representaba la indignidad del pueblo. Lo mismo, no recuerdo si fue Ezequiel quien hizo unas tortitas de excremento y se las comió. O sea, realmente lo interpretaban el mensaje para llamar la atención del pueblo y dijeran, ay, caray, ¿qué está haciendo esta persona? Y escuchara su mensaje. Esto representa esto. Entonces, pues eran artistas como tal los profetas y pues llevaban ese estilo de mensaje pues hasta las últimas consecuencias, ¿no? Su mensaje se divide en oráculos. Con esto hay que entender que los profetas no es que en todo momento estuvieran hablando con Dios, sino que en algún momento Dios se les presentaba y les daba un mensaje. Y terminaba el mensaje y pues ya no tenían ese contacto con Dios y ya iban a transmitir ese mensaje. Pues bueno, esos momentos en donde Dios se les presentaba para dar un mensaje se le conoce como oráculos. Y pues bueno, los profetas tenían diferentes oráculos en diferentes tiempos de su vida. De hecho, escritos completos como es el de Isaías tienen diferentes oráculos. Y, y el ubicar en qué momento empieza y acaba un mensaje dentro de todo el libro nos ayuda a entender mejor la división del libro y nos ayuda a entender mejor el mensaje. Porque si no hacemos esa división, no vamos a entender en qué momento está diciendo qué y a qué nación o a qué pueblo, y no vamos a ver que si hay una división en los mensajes. Entonces, pues sí hay que detectar cuando empieza y acaba un oráculo para ver, pues el mensaje completo de ese oráculo. Su literatura era considerada como literatura de oposición. Los profetas, cuando vivieron, no eran muy queridos por la nación, por los diferentes reinos. Eh, los reyes que comúnmente querían seguir a Dios sí escuchaban a los profetas, pero fueron pocos los reyes que realmente querían escuchar a Dios. Entre ellos, pues, en algún momento Saúl, David sí, David tuvo a sus profetas y consejeros. eh, Salomón también tuvo a sus profetas y consejeros, y después de que Salomón se dividió el reino y ya ahí fue un caos y ya no quisieron escuchar a los profetas, muchos de los reyes. Entonces, ¿por qué no los querían escuchar? Pues por cómo era su mensaje. Yo creo que parte de la naturaleza humana es que no nos gusta que nos digan nuestras verdades, y más cuando nos equivocamos. Y ese es el mensaje de los profetas, es decirte, mira, estás mal en esto, arrepiéntete y cámbialo. Entonces, pues alguien que tenía mucho poder como eran los reyes, pues decían, no, yo no lo voy a escuchar a él, yo no quiero cambiar esto que a mí me gusta hacer o que yo siento que es correcto. Entonces, pues eran básicamente oposiciones a los gobernantes, eran opositores a los gobernantes y su mensaje era una oposición directa al gobierno en turno. Entonces, no eran muy queridos por la mayoría de los gobernantes y tampoco por el pueblo, porque pues el mensaje era, si no cambian esto que están haciendo como nación, va a llegar otra nación extranjera y les va a ganar, los va a conquistar y los va a matar. Entonces, era un mensaje que no era nada grato para en sí, para todo el pueblo, y por ello no los querían. Esto es muy visible con Jeremías. Jeremías decía, si no se arrepiente, va a llegar Babilonia y los va a conquistar. Y la gente contestaba, no, pues tú lo que quieres es nuestro mal. Tú no quieres que nosotros estemos con Dios, tú quieres que Dios nos destruya, por eso nos dices esto. Y no lo escuchaban, y escuchaban mejor a falsos profetas que decían, todo les va a salir bien, todo les va a ir bien, ustedes les van a ganar a todas las naciones que quieran ir contra ustedes. Y pues evidentemente eso no sucedió. Entonces, la literatura de los profetas era literatura de oposición, era literatura de estas personas que hablaban en contra del pueblo en sí, del gobierno en turno y de la idea predominante en ese momento.
Entonces, pues hay que verla como tal. No fueron tomados muy en cuenta en varios acontecimientos históricos importantes. Ya los vimos, sobre todo, pues en las diferentes caídas de los reinos, cuando cayó el reino del norte, Israel, pues no fueron tomados en cuenta, precisamente porque si hubieran sido tomados en cuenta, Dios hubiera cambiado ese destino. Lo mismo con el reino del sur, que sería Jerusalén o Judá, también, pues no fueron escuchados y por eso terminaron cayendo ante Babilonia. Tenían un mensaje de condenación para quienes no se arrepentían y un mensaje de esperanza para los que sufrían por injusticias, que era lo que les comentaban. Para aquellos que cometían esas injusticias y no se arrepentían, iban a ser condenados, pero aquellos que se mantenían fieles a pesar de esas injusticias y que esperaban el momento en que Dios aplicara la justicia, pues traía para ellos esperanza de que algún día Dios iba a traer su justicia, iba a traer un reino donde iba a gobernar su ungido. Entonces, esto lo que provocaba en ellos era de que, bueno, entonces voy a perseverar porque en algún momento Dios va a cumplir con su palabra. Y esto les traía esperanza. Eh, Sus escritos se empezaron a estudiar más a profundidad en el periodo del cautiverio y exilio. Esto es curioso porque en su momento, cuando vivieron los profetas, no fueron escuchados, no les hacían caso y pues murieron así. Y algunos murieron por los reyes que a los que les anunció el mensaje, estos profetas. Y pues pareciera que no trascendieron a más. Por eso Dios, a algunos de ellos les dijo, pues bueno, deja por escrito lo que te estoy diciendo o esta conversación y las dejaban por escritos. No sabemos cómo fue que se mantuvieron hasta nuestros días. No algunos de ellos, algunos de estos mensajes pues iban directamente hacia el rey y probablemente el rey los guardaba, aunque no les favorecía, los terminaban guardando. En algunos otros casos no sabemos si a alguien fuera de la corte del rey los guardaron, los mismos escribas o los sacerdotes de Dios. No sabemos cómo se preservaron, pero se estuvieron preservando hasta el momento del cautiverio, donde fue donde se dieron cuenta que tenían esos escritos y dijeron, a ver, algo hicimos mal, que estas personas conocidas como los profetas nos advirtieron. Pues vamos a estudiar qué fue lo que pasó para ver si hay alguna solución. Y evidentemente sí la había. Entonces, reunieron lo que ahora tenemos como los escritos de los profetas en este periodo y los juntaron y fue cuando ya los empezaron a estudiar más a profundidad. Se dieron cuenta y de ahí empezaron también muchas interpretaciones acerca de por qué estaban en la situación en la que estaban, de por qué estaban ahora como cautivos del imperio babilónico y después de los persas. Y dijeron, ah, por aquí va el camino, pero a través de los profetas nos estaban diciendo que si nos mantenemos fieles, Dios nos va a rescatar y va a traer un reino milenario y va a traer a un Mesías. A través de esta recuperación fue que empezaron a llenarse de esperanza. Entonces, también encontramos en su mensaje, que es poesía también, pues muchas profecías mesiánicas, precisamente porque esa es la idea. O sea, pues Dios, que es eterno y que lo sabe todo, sabía que no lo iban a escuchar. De hecho, así es como acaba Deuteronomio. Deuteronomio dice, todo esto que les estás diciendo, Moisés, no te van a hacer caso y les va a pasar todo esto. Pero cuando ellos entiendan su situación, van a buscarme nuevamente. Es un poco el mensaje también de Jeremías, de esta idea de esperanza, de que ahora yo los escucharé y ellos serán mi pueblo y de nuevo todos estaremos unidos. Pues bueno, dentro de esta idea de que iban a estar en cautiverio, Dios les empezó a dar promesas de que iba a haber un nuevo reino con un nuevo ungido, que es el Mesías. Y entonces dentro de estos escritos proféticos vamos a encontrar profecías mesiánicas. Eh, Hablando un poco más de los profetas, nos vamos a encontrar que tenían diferente personalidad y venían de diferentes
estratos socioeconómicos y diferente cultura. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Uno de ellos, Isaías. Isaías, hijo de Amos. Recuerden que es importante de dónde venían y quién era su padre. Así está escrito al empezar sus escritos de profetas. Dice que Isaías, hijo de Amos, probablemente era un noble o consejero del rey. O sea, era de la clase social alta y era alguien que tenía acceso a estar con los reyes. Esto es una probabilidad por algunos indicios internos de Isaías. No lo dice como tal el escrito de Isaías, pero se estima que sí era pues, un noble o alguien relacionado con la nobleza y pues que tenía acceso a los reyes. Y vean cómo es reaccionó ante el llamado de Dios. En Isaías 6:8 dice lo siguiente. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. O sea, Isaías era determinado. Él decía, pues bueno, está preguntando Dios, ¿a quién va a mandar? Yo estoy aquí enfrente de él, pues yo quiero ir, yo voy a ir, independientemente de lo que implique, porque de antemano Dios le estaba diciendo que iba a ser un mensaje de juicio. Entonces, pues no era como que, ay, voy a representar a Dios y me van a notar y me van a escuchar. No. O sea, iba a ser un mensaje en contra de su pueblo y que no lo iban a querer por eso. Y aún así, Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. Que es un contraste muy fuerte en comparación a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías, hijo de Gilquías, era un sacerdote. Pero cuando tú lo lees te das cuenta que él era alguien muy introvertido y muy temeroso, con mucho miedo. Y eso se demuestra mucho en cómo responde cuando Dios lo llama. En Jeremías 1, versículo 4 dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, ya te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí, ah, mi Señor y Dios. Soy muy joven y no sé hablar. Vean el contraste de cómo respondió Isaías y cómo respondió Jeremías. Jeremías respondió pues con inseguridad, así, o sea, vean lo que Dios les está diciendo, yo ya te había escogido desde antes, yo ya te había apartado para que hagas esto que va a ser enorme. Y la respuesta de Jeremías es, no, Dios, soy muy chavito, soy muy joven y no sé hablar con este temor. Ahora, ¿quién estuvo bien y quién estuvo mal? La Biblia no te hace esta comparación de valores. No te dice, ah, mira, Isaías respondió mejor que Jeremías. No. Lo que te dice es que independientemente de cómo sean las características de estas dos personas, Dios utilizó a los dos para dar su mensaje y los utilizó en momentos importantes. Isaías, vivió todavía cuando existía el reino de Israel, el reino del norte, y todavía anunció el mensaje de su caída. Y todavía anunció el mensaje de la caída de Judá, pero a él ya no le tocó vivirlo. Eh, en el caso de Jeremías, vivió un poco después de Isaías y le tocó anunciar el mensaje de la caída de Judá. Y a él sí le tocó vivirla y lo sufrió, lo sufrió muy, muy feo. Lo pueden ver al final de Jeremías y en Lamentaciones, que es una extensión de los escritos de Jeremías. Entonces, independientemente de cómo sean las personas, Dios los usaba para ser sus profetas, independientemente de las características y a qué se dedicaban y en qué estrato social estaban, Dios los usaba para ser profetas. Ok, ahora vamos a analizar uno de estas poesías que se encuentra dentro de los profetas, que la que yo escogí es la que está en Habacuc, capítulo 3 versículo 11 al 19. Vamos a leerla rápidamente y a contestar las preguntas que dejamos de tarea. Dice lo siguiente. Ah, bueno, déjenme, les doy un poco de contexto en Habacuc.
¿De qué trata Habacuc? Habacuc es un profeta que vivió antes de la caída de Judá. Lo que veía Habacuc es de que dentro del reino de Judá, los que tenían poder se aprovechaban de aquellos que no lo tenían y había muchas injusticias. Los esclavizaban injustamente, los maltrataban, les quitaban dinero, no respetaban el templo. O sea, había muchas injusticias dentro del reino de Judá. Entonces, cuando Dios se presenta ante Habacuc, es una conversación de tres partes. La primera parte es una queja de Habacuc y se queja de precisamente de estas injusticias. Y lo que le termina contestando Dios es, pues bueno, sí, están todas estas injusticias y parece que al rico le va bien a pesar de las injusticias y al pobre le va mal a pesar de ser alguien justo. Pero va a llegar un momento en que yo voy a mandar a otras naciones para que hagan justicia sobre ellos. Entonces, la segunda queja de Habacuc va con respecto a esa contestación y le dice, oye, pero las naciones que vas a mandar son peores que nosotros, son peores que estas personas, ¿por qué las vas a mandar si se van a aprovechar todavía más con ellos? Y lo que contesta Dios es, sí, pero también con ellos en su momento les voy a aplicar justicia y se va a ajustar las cosas de manera de que venga lo que es mejor. Y ya al final termina Bakú con esta poesía, que es lo que vamos a terminar leyendo. Dice lo siguiente: el sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza, indignado marcha sobre la tierra. En tu ira aplastas las naciones, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Recuerden que esta parte de Selah es una pausa intencional para reflexionar en lo que se acaba de decir. Haciendo esta pausa, lo que dice a continuación es lo siguiente. Con su propia lanza atravesaste la cabeza de sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarnos, que con placer arrogante se lanzaron con quien devora en secreto a un pobre. Pisoteaste el mar con tus corceles que agitaban las inmensas aguas. Al oírlos se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la debilidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo esperando con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre las naciones que nos invade, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Así es como acaba Habacuc. Ahora vean la transición, vean lo que pasa. Y esto es lo que pasa con los escritos proféticos. De un estado de desesperación y de desesperanza, eh, con la comunicación con Dios, no les dice mentiras positivas, no le dice todo va a salir bien, no te preocupes, yo siempre voy a estar aquí y nunca vas a sufrir. No, les dice, va a pasar esto, sí va a pasar este tipo de cosas. Pero después de que pase todo esto, también va a pasar esto, donde yo voy a establecer a mi reino y yo voy a venir a aplicar justicia. Esa es la esencia de los profetas. Y así es como acaba Habacuc. Vean, habla acerca de la conquista de las naciones, pero también habla de cómo Dios va a venir y va a establecer a su ungido, va a salvar a su ungido y va a establecer justicia. Pero dentro de todo ese caos, pues van a venir muchas cosas que no van a ser gratas. Y es lo que alcanza a ver Habacuc. En esta parte donde dice, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, a pesar de todo esto que va a pasar,
Yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios de mi salvación. Ahora, ¿qué es lo que produce esta esperanza de que la situación se va a poner fea y aún así yo me voy a mantener firme? Pues va a pasar la conclusión de Habacuc. El Señor y Dios es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Quién es la fuerza de Habacuc en esta situación que va a pasar y que va a ser difícil? Es Dios y le va a permitir pues estar bien, le va a permitir estar firme. Entonces, las preguntas que dejamos de tarea es, ¿qué sabes del profeta que escribió el libro? En el caso de Habacuc, no dice quién era Habacuc. Entonces, todo esto pues, lo tuve que investigar externamente del libro. Habacuc, otra cosa importante, es importante ver los nombres de los profetas, porque también representa un poco el mensaje del mismo profeta. El nombre de Habacuc significa abrazar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Habacuc? Él se siente desesperado por la injusticia que viene, o más bien por la injusticia que está viviendo, y más desesperado por la injusticia que va a venir con las otras naciones. Y lo que hace Dios es hablar con él, decirle lo que va a pasar, que no es nada grato, pero decirle aún así, yo estoy pensando en ustedes y los voy a rescatar. Y lo que provoca en Habacuc es consuelo. Es como si Dios lo estuviera abrazando de, sí vas a sufrir, pero yo estoy aquí, yo voy a estar contigo. Posiblemente era un sacerdote relacionado con la adoración del templo de Jerusalén. ¿Por qué se piensa que Habacuc era un sacerdote? Pues por su escrito en sí, porque la alabanza que hace al final, lo que acabamos de leer, la poesía del final, pareciera ser como de las alabanzas que hacían los sacerdotes en el templo. Entonces, pues piensan que probablemente Habacuc era un sacerdote que se dedicaba a la adoración del templo. ¿A quién va dirigido su mensaje? ¿A Judá? Aunque es una conversación con Dios. Este mensaje iba dirigido a Judá, pero si se dan cuenta es una conversación individual. Más que un mensaje que fuera a toda la nación, era un mensaje que iba dirigido a cada uno de los habitantes de Judá para tener esperanza. ¿Qué dice su mensaje? Son preguntas hacia Dios cuestionando la prosperidad de los injustos y la desgracia de los justos. ¿Qué motivó el mensaje? O sea, el contexto, pues ya veíamos que era el maltrato de los dirigentes judíos y el avance del imperio babilónico a otros pueblos como Jerusalén. Ok, ¿podemos encontrar más cosas dentro de este ejemplo? Sí, lo que hemos visto en las diferentes poesías, y hay que, como les decía, y hay que ver toda la poesía en conjunto. Viene el mensaje, por decirlo de alguna manera, apocalíptico, que habla acerca de la destrucción de los reinos. Les decía, esta idea de el día del Señor siempre está presente o comúnmente está presente en los mensajes proféticos. Y se ve este tipo de mensaje en expresiones como esta, de el sol y la luna se detienen en el cielo. Todo lo que está en subrayado de gris, se ve esta idea del mensaje del día del Señor. Indignado, marcha sobre la tierra, en tu ira aplastas naciones. Vean esto que está en gris. Pisoteaste el mar con tus corceles que agitaban las inmensas aguas. Esta idea inclusive representa un poco la persecución de los egipcios a los israelitas cuando se abrió el Mar Rojo, que al final, pues el mar se terminó cerrando cuando todavía estaban los corceles de los egipcios y los terminó ahogando. Vean la siguiente idea que está en gris. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Digamos que cuando llega la calamidad a las naciones, en ese día se le conoce como el día del Señor. Y son símbolos, o bueno, son sombras de cuando venga el último día, el gran día del Señor, que estas ideas las vamos a recuperar en el Nuevo Testamento y van a estar también presentes en el Apocalipsis. En la penúltima sesión que revisemos Apocalipsis, van a recordar este tipo de ideas que se encuentran dentro de la noción del día del Señor. Ahora, ¿hay profecías mesiánicas aquí? Sí.
Vean lo que está en verde. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Recuerdan que cuando está esta palabra del ungido, inicialmente una interpretación primaria es que está hablando del rey, pero al estar en esta forma poética del ungido, también va a representar a alguien especial que Dios va a preparar para cuando llegue a su reino. Pues bueno, aquí está presente esta idea de saliste a salvar a tu ungido. Y eso es lo que significa el Mesías, pues es alguien que es ungido. Y por último, la parte práctica, ay, perdón, la parte práctica es lo que está en esta parte, que está en amarillo. Esto es lo que nos debe llevar todo el mensaje de Habacuc, de que a pesar de lo mal que esté la situación, yo voy a regocijar. Ahora, no es que solamente voy a confiar en Dios, sino que me voy a regocijar en Él por todo lo que Él va a traer después y porque Él está conmigo, abrazándome, consolándome. Me alegrará en el Dios de mi salvación, precisamente por eso, porque Él me va a salvar, porque Él está conmigo y me va a dar fuerzas. ¿Y esta es la idea de Habacuc? Bueno, preguntas clave para entender el mensaje profético, que son preguntas que ya hemos revisado. ¿Cómo sería leer este mensaje profético en el cautiverio de Babilonia? En ese momento en que estaban siendo esclavos de Babilonia, ¿cómo era leer este mensaje? ¿Qué iba a producir en aquellas personas que lo escucharan o que lo leyeran? Pues muy posiblemente mucha esperanza. ¿Y cómo apunta este mensaje profético hacia Jesús? Pues ya lo vimos, ¿no? Eh, Dios va a salvar a su ungido y va a salvar al pueblo de su ungido. Pues listo, esto es lo que les quería compartir acerca de los escritos proféticos. Eh, Les dejo la tarea para la siguiente semana. Es rápida esta tarea. Ya vamos a comenzar con la parte del discurso. Entonces, la tarea es la siguiente. Escoge una norma o mandato de la ley, del ex, y con la ley me estoy refiriendo específicamente a estas normas que se encuentran de la segunda mitad del Éxodo hasta Deuteronomio. Encuentran solamente una. Hay unas que solamente es un versículo, hay unas que son todo un párrafo o toda una sección. La que tú quieras, escoge una que te llame la atención y contesta. ¿Cuál es el principio moral dentro de esa norma o mandato? Todas tienen un principio moral, unas son más claras que otras. Eh, si, por ejemplo, tienes dudas en alguna, si quieres seleccionarla y si no sabes a qué se refiere, cuál es el principio moral, o sea, me refiero a que si es para ser por ejemplo, que no haya asesinatos, que no haya injusticias o para no caer en idolatría o algo así. Con esto me estoy refiriendo a que ese es el principio moral. Si no lo alcanzas a detectar, tráela para la siguiente sesión y lo platicamos aquí. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se muestra la justicia, amor, santidad y sabiduría de Dios en esa norma o mandato? Igual también, si no queda claro dentro de de lo que escogiste, es cómo es que se muestra todo esto que proviene de Dios dentro de esa norma, aquí también la podemos platicar y podemos ver por qué está dentro de dentro de esa norma, por qué está dentro de la Biblia. Pues listo, esto es lo que les quería compartir y pues abrimos las dudas o si quieren compartir de su tarea, pues las empezamos a ver. Por ahí Guillermo está alzando la mano, entonces si quieres, comenzamos contigo, Memo. Sí, gracias, Miguel. Eh, con respecto a la tarea, yo veo que no hay coincidencias. Aquí está mi esposa a un lado, que no me deja mentir. Dice, profeta, ¿a a quién escogí? Escogí a Juan, que fue el discípulo amado de Jesús. Va a ser muy breve, ¿eh? Dice, ¿a quién va dedicado el mensaje? A todos los seguidores de Jesús. ¿Qué dice su mensaje?
esperanza. ¿Y qué motivó el mensaje? Dios por medio de Jesús. Y aquí les voy a leer la cita que está en Apocalipsis 1 y de ahí me voy a brincar yo al 8. Dice el 1, dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio a su saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y aquí me brinco al hecho que dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Era lo que les quería compartir yo, que, que hay muchos profetas, pero yo siempre me baso en leer el Apocalipsis, pero el Apocalipsis y ahorita que dijiste que vamos a ver Apocalipsis, va a ser muy bueno. Muchas gracias, Miguel, por todo. Vale, gracias. No, este, ahí te está felicitando Corina. Este, ok. No me voy a adentrar mucho en el ejemplo que pusiste, Memo, porque de hecho ese lo vamos a ver en la penúltima. Y de por sí el escrito de los profetas es complicado. Digamos que ya el examen final de todo es el Apocalipsis. En el Apocalipsis todo lo que estamos viendo ya está ahí concentrado en un nivel muy críptico y pues ya necesitaríamos dominar todo lo que estamos platicando para poder entender mejor el mensaje de Apocalipsis. Este, entonces lo vamos a dejar para la penúltima sesión. Lo que escogiste está bien. Aquí, bueno, nada más hay algo que a lo mejor puede ser un poco controvertido de si Juan era profeta, por lo menos Juan el apóstol. Se le conocía más como apóstol. Apóstol significa enviado, que es enviado a una misión. Y realmente la persona que escribió el Apocalipsis, pues sí se le podría considerar profeta por las características que tiene, pero no hay una seguridad si realmente fue Juan el apóstol quien escribió Apocalipsis. Hay quien piensa que es otro Juan, que se le conocía como el sabio. Al no haber un consenso, pues no sabemos, ¿no? Pero bueno, ahí está el dato curioso. Entonces, pero sí, el mensaje de Apocalipsis lo vamos a revisar en una ocasión posterior, ya teniendo un poco más de elementos para poder tener más noción de qué es el Apocalipsis. Muchas gracias, Memo, por lo que nos compartes. Vamos a retomarlo, insisto, en una sesión posterior. Este, Vamos con el siguiente ejemplo o duda. Adelante, Ángel. Ay. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se cortó, Ya no se puso pasmó la un poco. pantalla, pero ya. Ah, ok. Sí, mi internet falló, entonces cambié ahorita rápido de internet. Entonces, creo que ya había terminado de explicar la idea bueno, lo vamos a retomar lo de Apocalipsis. Entonces, si quieres, continuamos contigo, Ángel. Ok, sí, gracias. De igual manera, nada más te pido que pongas mi lámina para poderles explicar, Sí, por favor. déjame la abro y les comparto pantalla. Listo.
Ok, gracias. Bueno, pues aquí estoy tomando yo al siguiente de los profetas. Tú tomaste a Ageo, yo tomé a Sofonías, que es el que viene ahí un libro después. Voy a empezar contestando las preguntas que hiciste y ahorita paso al análisis del párrafo que tomé de las escrituras. Ok. Entonces, bueno, datos importantes. Datos del profeta Sofonías. Su nombre significa el Señor oculta o protege. Es el noveno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Empezó a profetizar bajo el reinado de Josías de Judá. Ahora, ¿para quién es su mensaje? Escribió para los judíos o israelitas. Bueno, hay judíos o israelitas porque luego en unos textos ponen judíos, en otros israelitas. Eso es mejor, le puse de los dos para no errarle. Ok. Escribió para los judíos o israelitas que vivían en Judá durante el reinado del rey Josías 40 al 609 a.C. Acusó al pueblo de mantener oficiales corruptos y continuar su rebelión obstinada contra Dios. Instruyó a los fieles, incentivándolos a buscar al Señor de manera que fueran librados de los efectos del juicio que vendría. ¿Cuál es su mensaje? Su tema central, como aquí ahorita lo estabas comentando con el otro profeta, y de hecho es un tema muy recurrente. Ujú. El tema central es el día del Señor, descrito con rasgos sombríos, como un día de ira, de angustia y de aflicción que pondrá fin a la maldad imperante en la tierra. Los temas juicio y restauración constituyen dos factores esenciales en el concepto del día del Señor en el libro de Sofonías. Que bueno, esta idea, este concepto es muy frecuente, ¿no? En el mensaje de los profetas. Es Y correcto. el contexto, bueno, en el contexto de este profeta vivió en las décadas finales del reino del sur, que es Judá, cuando el rey Josías había intentado hacer un cambio verdadero al quitar los ídolos y restaurar el templo. Anunció la catástrofe contra los seres humanos y la naturaleza a causa de los pecados de Judá, y anunció que el juicio divino alcanzaría no solo a Jerusalén y a Judá, sino también a las naciones paganas. A su vez anunció una nueva esperanza al proclamar la purificación y liberación del resto de la humanidad que haya sobrevivido después de la catástrofe. Bueno, aquí es mucho lo que nos acabas de explicar, ¿no? Cómo se compone cómo se compone el mensaje, ¿no? Que hay una acusación, una denuncia, hay un aliciente para arrepentirse o para el cambio, y Ajá. posteriormente pues hay una sentencia. Entonces de aquí me paso a la escritura que yo escogí, ahorita paso a las conclusiones. Agarré Sofonías 3, del 1 al 8, dice, empieza así. Ay de Jerusalén, la ciudad rebelde, manchada y opresora. No escuchó la voz del Señor ni aceptó ser corregida. No confió en Él, no recurrió a su Dios. Sus jefes son como leones que rugen, sus jueces como lobos del desierto, que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son insolentes, traidores. Sus sacerdotes profanan el santuario y violan la ley del Señor. Pero el Señor está en la ciudad. Él hace lo bueno, no lo malo. Cada mañana, sin falta, establece su juicio. En cambio, el malo ni siquiera conoce la vergüenza. Dice el Señor: he destruido naciones, he arrasado las torres de sus murallas y he dejado desiertas sus calles, sin gente que pase por ellas. En sus solitarias ciudades no queda un solo habitante. Pensé, así Jerusalén me temerá y aceptará que la corrija. Así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso, espérenme ustedes el día en que me levante a hablar en su contra. Yo, el Señor, lo afirmo. He decidido reunir las naciones y los reinos para descargar sobre ellos mi enojo, mi ardiente ira. Toda la tierra va a quedar destruida por el fuego de mi furor. Bueno, ahí esta parte que tomé pues es la parte meramente apocalíptica, es la Ajá. parte de denuncia, de condenación. La siguiente, ya no le seguí porque la siguiente parte ya viene la cuestión aquí esperanzadora, la cuestión de, pues ya un poquito más optimista, ¿no? Pero esta parte como tal, pues sí, sin duda, bien súper apocalíptico, ¿no? El mensaje. Y ahí las reflexiones que yo tomo de este contexto, un poquito ahí, las reflexiones es: uno, se pone de manifiesto el juicio final sobre las naciones. Dos,
Este juicio es una constante en toda la historia bíblica, ¿no? Sobre todo, pues ya con el mensaje de los profetas, pues es algo muy, muy visible, muy ilustrativo, ¿no? Esta cuestión del juicio. Por otro lado, asimismo se anuncia la esperanza hacia una nueva era, hacia un nuevo mundo, un nuevo escenario. Y por otro lado, pues este juicio será el castigo o recompensa según el actuar de cada ser humano. Y bueno, eso es lo que pues yo capté o pude extraer de este texto. En fin, pero bueno, a ver, ¿qué te parece? No, excelente ejemplo. Y de hecho reafirma todo lo que ahorita estuvimos platicando, ¿no? Cómo está estructurado el mensaje profético, eh, con la acusación, el llamado al arrepentimiento y cómo va a ejecutarse pues digamos que el día del Señor, para cuando no se arrepientan. Y esta idea está presente en la mayoría de los escritos proféticos. Ahora, aquí hay un tema, bueno, hay dos temas que quiero comentar de lo que ahorita nos mencionaste. Una es de que en muchos escritos proféticos no es tan sencillo hacer la división de si está refiriendo al reino del norte o al reino del sur, o sea, a los israelitas o a Judá, por el hecho de que ellos hablan en sentido metafórico. Y muchas veces consideran también, ya una vez dividido el reino, consideran la división del reino no como si estuviera dividido, como si fuera todavía parte de un mismo reino, porque son parte de la promesa de los hijos de Abraham. Entonces, cuando se refiere a los israelitas, puede referirse a ya sea a todos los descendientes de Abraham, ya sea el reino del norte y el reino del sur. Puede referirse solamente al reino del norte. O puede referirse, o puede referirse, bueno, sí, básicamente esos dos. Entonces, para saber cuál, está complicado por cómo lo está diciendo. Este, entonces, no es tan sencillo. A mí me ha costado mucho trabajo cuando se refieren de Israel, eh, entender si se refiere al reino del norte o se refiere también a los judíos, bueno, al reino del norte y reino del sur. Eh, lo mismo cuando dicen, por ejemplo, de Jerusalén. Cuando dicen de Jerusalén, es la capital del Reino del Sur, pero no sabemos si se está refiriendo solamente a los que están viviendo en la ciudad de Jerusalén, si se está refiriendo a todo el Reino del Sur, o si es un lenguaje poético que se refiere a aquellos que se han mantenido fieles independientemente del dónde estén, si están en el Reino del Norte o del Reino del Sur, o si es un lenguaje poético que se refiere a todo, a todo el reino de Israel, a los israelitas. Entonces, vean, pueden representar a 5 grupos de personas y no hay una certeza exactamente a cuál se refiere. Entonces, son complicados, es complicado. Ya más o menos, con lo que va diciendo, pues ya lo vas identificando. Esto se refiere solamente a la ciudad de Jerusalén. Esto se refiere a todo el reino. Pero, vamos, no es tan sencillo. Entonces, esto que te pasó de que no sabías si se refería a Israel o a Judá, es común y no es tan sencillo de resolver. Digo, nada más, lo que sí nos ayuda como a identificar es que al final se está refiriendo al pueblo de Dios, independientemente de la situación política y geográfica en la que esté el profeta en ese momento. Metafóricamente se está refiriendo al pueblo de Dios y eso nos ayuda a entender se está refiriendo a nosotros. Cuando no se refiere a Israel, sino se refiere a Babilonia o se refiere a Nínive o a Edom o a otras naciones que no sean dentro de los israelitas judíos o alguna ciudad dentro de este grupo, sí hay que identificarlo porque entonces se está refiriendo a naciones extranjeras que bien pueden ser enemigas o no, y que hay que también identificar esa diferencia para también identificar el mensaje profético a las que se está refiriendo estas naciones. Entonces, esa identificación ayuda mucho, pero la identificación ya más exacta es complicada, sobre todo por lo que les estoy diciendo de Israel y Jerusalén y Judá. Entonces,
Ahí, pues bueno, hay que estudiar bien ese pasaje en específico para identificarlo un poco mejor, pero la esencia ahí está. Y voy a insistir, a veces no es tan sencillo. Ese por un lado. Por el otro, algo con lo que nos vamos a encontrar mucho en los escritos proféticos es con esta frase de la ira del Señor, que culturalmente no nos gusta, porque nos imaginamos la ira del Señor como que Dios no se controla y está enojado y que explota y hace, y destruye todo y es una imagen que no nos es grata, pero está en la Biblia y también culturalmente tenemos que quitarnos. Nosotros, sobre todo nosotros como mexicanos tenemos esta noción de que hay que ser siempre amables y hay que, inclusive hablamos con diminutivos para exaltar esa amabilidad, ¿no? Así como, ¿qué pasó este Miguelito? O algo como para exaltar que queremos ser lo más amables posible. Y no nos gusta decir las cosas muchas veces como son, las tratamos, usamos eufemismos para hacerlas más amables o menos confrontativas. Esto hasta se ve mucho, ¿no? En los correos, con saludos cordiales o con cosas que tal vez son innecesarias para el mensaje, pero que pues las ponemos ahí porque necesitamos ser amables para no evitar esta confrontación y que lo tomen a mal. Pero en el caso de la Biblia es otra cultura, es una cultura así más confrontativa y donde la ira de Dios se ve de la siguiente manera y quiero que lo veamos así también. Eh, Imagínense lo siguiente. Imagínense un violador y que es recurrente, que por más que se le ha buscado ayudar, es recurrente, o sea, vuelve a violar a mujeres. No solamente eso, llega a momentos donde llega a violar a niñas, ¿no? Y piensas, pues bueno, o sea, qué feo, pero ¿qué pasa si es un familiar tuyo? Ah, yo creo que no sería tan fácil perdonar. Peor aún, voy a insistir si es recurrente, si aún ya se le cachó y se le ha dicho. O sea, desde la primera dirías, pues que vaya a la cárcel. O sea, ¿cuál arrepentimiento? Vete a la cárcel directamente, tú eres un peligro. Eso es justicia. O sea, ese tipo de acciones es justicia, el llevar a la cárcel. Y yo creo que ante una persona así que no se arrepiente, que no lo ve como algo malo, que lo sigue haciendo, pues se te haría justo, por lo menos, llevarlo a la cárcel. Pues bueno, eso es aplicar justicia. Los valores morales dentro de la Biblia, para nosotros nos cuesta trabajo marcar límites, pero Dios los tiene muy claros y sabe hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Entonces, el llamado a la justicia es eso. A ver, Dios da oportunidad a toda la nación con diferentes pecados a ver, están haciendo cosas desagradables, tipo las del violador que les comento, y no se están arrepintiendo, las siguen haciendo. Entonces va a llegar un momento donde yo voy a aplicar justicia. Y la justicia que voy a aplicar no es meterlos a la cárcel. Para algunos sí, es parte de la esclavitud y del cautiverio, pero para otros van a morir, porque ya no hay solución para ustedes, porque ya les advertí, ya les hice lo necesario. Ahora, cuando pasa esto, voy a insistir, piensen un poco en esta idea del violador, que yo creo que es de lo que más nos podría chocar. No lo vas a hacer así como, pues bueno, pobrecito, pues ya ni modo, es lo que le corresponde. Vas a estar enojado, vas a estar indignado, te va a molestar. ¿Cómo es posible que te hayas aprovechado de una niñita? Eso es ira, y es la ira de Dios. Es justa la ira de Dios, y es necesaria para aplicar justicia. Espero, lo bueno de esto es de que Dios es paciente. Para que llegue ese momento es porque ya no hay solución. Es porque ya hizo todo lo que tenía que hacer para ver si te podías arrepentir y no lo hiciste. Pero sí, cuando llegue ese momento, pues ya no hay más. Ahí está la ira del Señor. Y
traes la ira de Dios. O sea, no es cualquier cosa, no es ver a una persona enojada, o sea, caen naciones en la ira de Dios y va a llegar un momento donde va a caer todo el mundo. Ese es el día del Señor. Y esta idea no es muy grata, pero para arrepentimiento es necesaria, porque entonces no estamos viendo las consecuencias de nuestro mal. Y cada uno tiene mal, no al grado de un violador, pero cada uno tiene cierta maldad que tiene que estar arrepintiéndose constantemente, constantemente. Entonces, este mensaje profético nos ayuda a recordar eso y a darnos cuenta cómo estamos siendo también. Porque mucho del mensaje profético va al mismo pueblo de Dios y va en prácticas de abuso. Y voy a insistir desde un abuso muy extremo hasta con ciertas cositas que tú dirías, bueno, eso no es tan grave, pero desde ahí está empezando. Y recuerden que el pecado es progresivo. Empieza porque a lo mejor le niegues consuelo a alguien y de ahí va escalando hasta que empiezas a abusar constantemente de alguna persona. Entonces, el mensaje profético nos ayuda a ubicarnos y es como una reprensión de, la estás regando, todavía puedes cambiar, entonces cambia. Si no, te va a pasar esto. Si no, va a pasar esto en el día del Señor. Y es cuando, bueno. Y un mensaje de esperanza para aquellos de que, oye, pues yo sí estoy haciendo las cosas bien y estoy buscando hacer las cosas y estoy sufriendo por hacer lo que es justo. Bueno, para ti va a haber consuelo. Para ti se va a hacer justicia en su momento. Pero bueno, voy a insistir. Funciona dentro de estos dos lados. Por eso vamos a encontrar los mensajes de esperanza, que son los más citados en la Biblia, pero también los mensajes de juicio, que están ahí por algo y que también debemos de ver. Y que están ahí lo que nos comenta Ángel en el ejemplo que ahorita vimos. Y que muchos ya son imágenes apocalípticas, o sea, pues, que se va a caer el cielo y va a haber cosas muy feas, pues bueno, nos está preparando a ese momento, ¿no? Entonces, desde ahorita, pues sería bueno como estudiar estas partes que no son tan fáciles de digerir, pero que son necesarias y que nos pueden ayudar a cambiar. Bueno, quería explicar esta parte de la ira del Señor. Muchas gracias, Ángel. Nos ayuda Gracias. a ilustrar esta idea. Gracias. Ahí Laura está alzando la mano, pero creo que ya la tenía alzada Adela. No sé quién era primero. Adela. Ok, después Laura. Y por último acabamos con Adriana y con ese ya acabamos la sesión de hoy. Adelante, Adela. Muchas gracias, Miguel. La verdad, ahorita que diste la explicación de lo que nos hablabas de todos los profetas, yo escogí precisamente Jeremías 1, 4, 6. Ujú, Y mira, dice que ese del profeta, Jeremías fue un profeta hebreo, hijo de Gilquías, y vivió entre el 626 y 586 antes de Cristo en los pueblos de Judá, Jerusalén, Babilonia y Egipto, y provenía de una familia sacerdotal. ujú, ¿A quién va dirigido el mensaje? Aquí yo sí leía que sí va dirigido al pueblo de Judá, eso yo entendí, sí, y a sus dirigentes o reyes, fue lo que yo entendí, ahorita me dices. Y luego dice que ¿qué dice su mensaje? Bueno, lo leo, pues ya lo leíste, pero dice, la palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar, pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven porque va a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Entonces, aquí yo entiendo que Dios llamó, desde antes que naciera, ya lo había predestinado para ser el profeta de todas las naciones, le dice, y que iba a ser ay, aquí está,
de todas las naciones para que anunciara todo lo que él le iba a decir y que se arrepintiera el pueblo de Judá por todo lo que luego ahí dice, ¿no? Y después, en donde dice, ¿qué motivó el mensaje? ¿Qué motivó el mensaje? Pues, el pueblo de Judá había abandonado a Dios y adoraba a otros dioses y era por eso que le decía que se volviera a él. Eso es lo que, bueno, toda la explicación que nos diste, pero en síntesis yo entendí todo eso. Además, su misión de Jeremías era transmitir la palabra de Dios, a todos y que vieran que era un Dios poderoso, ¿no? Y que era soberano sobre todo. Fue lo que más o menos alcancé a entender. Eso Ah, era todo lo que quería decir. ok, gracias Adela. Sí, sí, de hecho, pues es eso, o sea, es un buen análisis. Voy a insistir, si se dan cuenta, eh, por ejemplo, en el caso de Jeremías, es un libro muy largo y tiene diferentes oráculos. Lo ideal es como revisar cada vez que recibe un oráculo Jeremías para ver todo el mensaje completo, y ver a quién le dedica cada uno de esos mensajes. En este caso, pues bueno, la mayoría de sus mensajes es hacia Judá, pero hay que ver, hay otros mensajes que van hacia Babilonia, otros mensajes que van hacia los israelitas, y voy a insistir, a veces no es tan sencilla esta separación, pero sí hay que verla y hay que hacerla para entender bien a quién se está refiriendo. Y lo que sí es ver la acusación, de qué se les está acusando, ¿no? De hecho, esa es como la clave de los profetas, ¿no? El entender la acusación para ver de esa manera si algo nos corresponde a nosotros. Ver cómo el principio de la acusación, digo, porque a lo mejor se les acusa a los sacerdotes de no hacer su oficio. Y tú dices, yo no soy sacerdote, yo por qué no, yo por qué, me voy a sentir, que va para mí. Ah, pero bueno, el oficio del sacerdote era, era ser mediador del pueblo para Dios. Y si no cumplían esa mediación, entonces por eso se les estaba acusando. Ahora, nosotros somos sacerdotes, pues espiritualmente hablando, sí. Y si no estamos cumpliendo con esa mediación, entonces en parte esa acusación va hacia nosotros. Entonces, si se dan cuenta, o sea, el principio, o sea, la acusación está ahí, no ser mediador como sacerdote. Pero el punto, el principio viene a ser no estar cumpliendo con lo que Dios te está mandando como tu oficio. Este, y eso ya lo trasladamos a nosotros. A ver, ¿qué Dios me está mandando y si lo estoy cumpliendo? Estoy consolando a los afligidos, estoy ayudando a los necesitados, estoy evangelizando a los que no conocen de Dios. Si no lo estoy haciendo, entonces es el mismo principio que no estoy aplicando y entonces también aplica para mí ese mensaje. Entonces, sí es un trabajo más de reflexión, pero cuando lo entiendes, todavía te impacta más porque dices, ah, sí va para mí. Entonces, todo esto que le está diciendo a la nación también va para mí. Entonces, ahí está esa implicación. Pero, pues bueno, en general es eso. Muchas gracias, Adela. Ok. Adelante, Laura, con tu ejemplo. Sí, mira, yo me enfoqué al libro de Génesis como un libro profético y me baso en el capítulo 2 de Génesis, versículo 15 y 16, cuando Dios pone al hombre en el jardín de Edén y le da el mandato de que puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él, sin falta morirás. Aquí él le está poniendo lo bueno, haga lo bueno y va a tener vida y va a seguir disfrutando del jardín de él. Si se porta mal, lo expulsan y muere, no inmediatamente, pero sí paulatinamente va envejeciendo hasta que muere. Y entonces
Dios castiga a la serpiente y a la mujer le dice en Génesis 3:10. ¿Dónde está? Génesis 3:15, donde dice, haré que haya enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Y aquí yo veo que es una profecía que puede tomarse como mesiánica, ya que cuando viene Jesucristo vence al demonio y es la representación de Satanás, es la serpiente que le habló a Eva y la convenció de desobedecer a Dios. Entonces es lo que yo te quiero preguntar, si es realmente una profecía y un cumplimiento que se llevó a cabo cuando Jesucristo estuvo en su ministerio. Sí tengo esas dudas, porque tú Ok, nos dijiste que nos basáramos en un libro profético. Casi todos los libros de la Biblia tienen profecías y cumplimiento. ok, Y Génesis, no sé si entre dentro de ese canon o me iluminas con tu sabiduría. ok. Digo, ahorita lo que nosotros estamos revisando son los libros de los profetas, y a eso me refería con buscar una profecía dentro de los libros de los profetas. ¿Cuáles son los libros de los profetas? Pues bueno, Ah, los que comente tienen nombre del profeta, ¿no? Isaías, Jeremías, Daniel, unas partes es profecía, otra es narrativa, y dependiendo si, por ejemplo, el canon cristiano lo toma como profético y el canon judío lo toma como histórico. Este, bueno, y de los profetas, los 12 profetas menores, Abacún, Nahum, Sofonías, Malaquías, Ageo, Oseas. Entonces, a eso me refería. Ahora, la duda que tú tienes es válida en el sentido de que en toda la Biblia nos vamos a encontrar con mensajes proféticos, pero para cuestiones sistemáticas de ahorita de estudio, de separar el estilo literario y separar lo que estamos haciendo, sí los vamos a dividir en libros proféticos. Entonces, y vamos a dividir los libros proféticos con el nombre del profeta. A eso me refería. Entonces, en toda la Biblia nos vamos a encontrar, tanto dentro de la narrativa como dentro de las leyes, como del discurso, nos vamos a encontrar profecías. Entonces, pero eso no lo hace, sistemáticamente no lo hace un libro profético, sino dentro de la narrativa vamos a encontrar profecías, dentro de las leyes vamos a encontrar profecías. Y solamente va a ser, vamos, no hay un libro puro como tal, que un libro sea solamente narrativa, o sea solamente discurso, o sea solamente poesía. En un libro nos vamos a encontrar de todo, pero predominantemente va a tener un formato específico. Entonces, en el caso de Génesis, y digo, para complicar un poco más las cosas, Génesis 1 al 2, no hay una certeza de si es narrativa o poesía. De hecho, en la NBI, si ustedes se dan cuenta, no tengo una NBI aquí a la mano, está como poesía, porque para los traductores de la NBI, esa primera parte es poesía. Entonces, y si es poesía, aplican las leyes de la poesía, entonces no se debe tomar literalmente. Pero bueno, aquí ya vamos a entrar a otra discusión de si se tiene que tomar literalmente esta parte, pero ahorita no da tiempo para eso. Pero a grandes rasgos, la que escogiste sí es una profecía mesiánica que habla acerca de que Jesús va a terminar con el mal, y en el proceso va a ser herido en el talón. Entonces, y sí, la serpiente representa el mal, es una profecía mesiánica, pero no corresponde como tal dentro de los libros proféticos. Entonces, espero haber contestado tu duda, Laura. gracias. Gracias. Y acabamos contigo, Adriana. Sí, yo escogí el libro de Abdías y que nada más es un solo capítulo, está muy cortito. Y Abdías dice que quiere decir siervo del Señor, el nombre.
y que es probable que haya sido contemporáneo de Elías y Eliseo. ¿A quién va dirigido su mensaje? A los edomitas. Y el capítulo comienza diciendo visión de Abdías. Entonces va dirigido a los edomitas y los edomitas eran parientes o descendían de Esaú. ¿Y qué dice en su mensaje? Está hablando sobre la destrucción de Edom. ¿Qué motivó el mensaje? La soberbia del pueblo, sentirse que nadie los podía derribar. En Abdías 1:3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará por tierra? Y aquí estaba leyendo que los edomitas vivían en Petra. Y Petra, bueno, yo he visto documentales donde están sobre las peñas, es una fortaleza rocosa y está alta. Entonces los edomitas sentían que nadie los podía conquistar, que para poder llegar hacia los edomitas tenía que ser de noche, decía una nota, porque era imposible que no ser vistos al acercarse a Edom. Entonces ellos se sentían muy poderosos. Y en el 1:10 dice, por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. O sea, Dios estaba muy enojado contra Edom porque estaban provocando, bueno, estaban atacando a Jerusalén y a ellos sentían que pues nadie los podía derribar. Y luego en el 1:15, porque se acerca el día del Señor, otra vez lo comenta, ¿no? Como tú lo habías dicho, se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Entonces, pues sí, aquí Dios le da un castigo, ¿no? Le da un castigo y dice al final, en el 1:21, los libertadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será del Señor. Bueno, pues otra vez aquí tenemos una esperanza, ¿no? De que Dios va a hacer justicia, de que Él va a reinar por sobre todas las cosas. Nada más. Gracias, Adriana. Es que estaría interesante después analizar. Por ejemplo, este libro es bien corto, pero bueno, nada más lo que quiero ilustrar con el ejemplo que nos dices, Adriana, es lo siguiente. Eh, Dentro de la poesía, agarran imágenes de la narrativa hebrea. Y aquí la narrativa hebrea, por ejemplo, ven de dónde nació una nación y ven su historia de esa persona, de cómo nació. Entonces, en el caso de Abdías, que va hacia los edomitas, pues va desde el origen de la nación, que es con Esaú. Esaú, recuerdan que le decían Edom porque era rojo y parecía una bestia. Y entonces, pues de Esaú nacieron los edomitas. Y Esaú es hermano de Jacob, que Jacob es Israel. Digo, el cambio de nombres también no ayuda mucho, ¿no? Es inclusive más complicado que 100 años de soledad con los buen día, pero bueno. Eh, entonces, son hermanos Israel y Edom, son primos, o sea, son familia. Y entre ellos hay peleas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, llega un momento donde Edom pues se vuelve una nación fuerte pues oprime, ¿no? A las demás naciones y dentro de ellas puede ser que oprima también a sus primos, a su familia, a sus hermanos, los israelitas. Y pues les llega el juicio de parte de Abdías. Voy a insistir, vean, los profetas no solamente van a las naciones del pueblo de Dios, van a las naciones extranjeras. Aunque en el caso de Edom es una nación que es parentesco, es familia. Pero bueno, también va con ellas porque la idea es que se arrepientan también. Dios quiere que todas las naciones se arrepientan. Entonces va con ellas. Y como acaba, es curioso. En el versículo 21, los libertadores subirán al monte Sión.
Recuerden que en el lenguaje poético, los montes, bueno, dentro de la idea cultural de la antigüedad, los montes eran lugares donde te podías acercar más al cielo, a donde estaba la divinidad. Entonces, ahí comúnmente es donde construían sus templos o sus ciudades. También tenía una cuestión estratégica de que pues es más fácil defenderte y atacar desde las alturas, desde un lugar alto. Pero también tenía esa representación de que era dentro de, arriba de un monte podías tener más acceso a la divinidad y a lo celestial. Entonces, pues bueno, ahí los montes representaban también las ciudades y también representaban a quién esas ciudades le rendían esa divinidad. Se supondría que Saúl viene de los abramitas, es descendiente de Abraham, entonces es al mismo Dios. Pero sí, aquí vean a qué montes donde Dios le está dando prioridad. Dice en el versículo 21, los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl y el reino será del Señor. Entonces, ¿cuál es el monte que va a prevalecer y donde van a venir los libertadores? El de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Donde construyeron Jerusalén, los judíos. Entonces, es una profecía de que los que se van a mantener y de donde va a salir, digamos que los libertadores va a ser de los judíos y no va a ser de las montañas o de los montes de Saúl. Y pues el reino al final va a ser del Señor, con esta idea de un reino venidero. Entonces, hay mucho que aquí se puede rescatar, pero vean estas imágenes y estas ideas que van a estar predominantes dentro de la literatura de los profetas. Y que sí hay que tener un contexto histórico de dónde salen las naciones. Y esto lo vamos a encontrar en Génesis. Entonces, para leer los profetas, sí, esencialmente hay que leer Génesis para entenderle mejor. Ok, pues muchas gracias, Adriana. Fue un gran ejemplo. Entonces, pues bueno, Gracias. ya aquí acabamos la sesión de hoy. Les dejo la tarea. La tarea de esta semana es rápida, entonces, Coger una norma magna de la en- ley de toda la- entonces para que la puedan, la puedan tener preparada para la siguiente sesión y vamos a revisar ahí algunos ejemplos. Y empezamos con discurso. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y pues, Gracias, Miguel. vamos. Gracias, Miguel.